morning, Vietnam. Desde Buenos Aires y para todo el planeta, acabamos de comenzar una nueva emisión del Noticero. Mi nombre es Diego González y por las... ¡Oh, qué servicio! Por favor. Un vasito con agua no se le niega a nadie, dicen por ahí. Aprovecho, bueno, lo voy a saludar enseguida. Al señor productor general Nahuel Isela, esa mano que acaba de ingresar al estudio para alcanzar un vaso con agua, es el señor productor Nahuel Isela, que hoy encima lo vamos a tener dentro del estudio porque habrá novedades en materia deportiva. También estamos muy bien acompañados. Hay del otro lado del vidrio 4 personas que operan u operarán en algún momento de sus vidas. 4 personas, sí, para manos mágicas. Una de ellas, Nahuel, que alguna vez ofició de operador en alguna urgencia. Tenemos a Edu Ferreira también ahí visitando, ¿sí? Hoy ya no es parte del team, pero vino a visitar. Igual siempre estará dentro de nuestros corazones, así que lo saludamos a Edu. Obviamente también tampoco hay que irse por las ramas, porque en este momento en la operación técnica, con las manos mágicas, está Julián Gómez también, por supuesto, el nuestro operador de los viernes en el Noti. Y en el manejo de redes sociales y alguna vez, otrora, alguna urgencia también operando con manos mágicas, Vicky Duclos Siuet. Así que vayan ya mismo a las redes a darle mucho amor, a pedir canciones, a mandar sugerencias, denuncias, comentarios, todo lo que tengan ganas, todo será bien recibido porque además tenemos un WhatsApp de la radio para que ustedes hagan uso y abuso como quieran, ¿sí? Justamente ese es el 2408-7950 y pueden ahí comentarnos todo lo que quieran. Nosotros damos inicio a esta jornada de Noticero, ¿sí? Tenemos un equipo abundante y de calidad para compartir información de Argentina y del mundo y el primero de ellos ya lo tenemos conectado del otro lado. Le damos la bienvenida, lo vamos a saludar. Es el señor Alejandro Nava para hacer nuestra economía de a pie semanal. No sé si hoy preparó, no sé si hizo la tarea, porque la semana pasada estuvimos charlando de algo y vamos a ver si hoy puede rendir ese examen que nos da la vida y la economía de a pie. Así que, Ale, bienvenido, ¿cómo estás? Y bueno, y este es el Noti y el tiempo es tuyo. Buenos días a toda la oyentada del Noticero. Sí, por supuesto, y quiso el destino que hoy nos volvamos a encontrar en el tercer aniversario de la sanción de la ley de alquileres, de la nueva ley de alquileres. Un día como hoy, pero de hace 3 años, se sancionaba la ley de alquileres, que era una ley que era muy pedida tanto por propietarios como por inquilinos, porque se esperaba que otorgara mayores plazos para la renovación de los contratos de alquiler, para la vigencia de los contratos de alquiler, y que trajera algunas soluciones en cuanto a cómo se podían ajustar, en un contexto de inflación creciente, cómo se podían ajustar los montos que se pagaban mensualmente por los inquilinos, para que no hubiera abusos. Bueno, 3 años se han cumplido hoy. Digamos que podemos empezar a hablar, o ya deberíamos hace 3 meses estar empezando a hablar de la renovación de los contratos de alquileres. Y si esto fuera una noticia grata, no sería el motivo de la columna del día de hoy. La verdad es que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que los objetivos perseguidos por la ley de contrato de alquileres, la verdad es que no han sido cumplidos. Si bien se implementó sin problemas el contrato, eh, no fueron, los objetivos perseguidos no fueron cumplidos. Y es más, te diría que la situación se agravó a tal punto que en la primera renovación del contrato de alquiler ya se está pidiendo una reforma de la ley. Lo están pidiendo tanto desde el sector de los propietarios como del sector de los inquilinos. Por lo tanto, acá no podemos hablar de que esta ley favorece a algún sector, sino directamente que no ha cumplido su objetivo. Sí, Ale, si querés podemos comenzar como un poco a enumerar o a resumir en qué consiste básicamente los puntos principales de esta ley de alquileres, como para refrescar un poco la información y de cara a eso, justamente qué es lo que se pide, qué es lo que se intenta modificar. A ver, lo que se trataba de obtener en esta ley de alquileres era un mayor plazo en la vigencia de los contratos. Bueno, se estableció un plazo mínimo de 3 años
para que no tuviera que estar peleándose la renovación del contrato casi anualmente, porque la ley anterior permitía llevar como mínimo al año la renovación o la vigencia de los contratos de alquileres, y esto generaba ciertas rispideces por justamente en un contexto inflacionario la discusión de cuál va a ser el nuevo monto de alquiler. Por lo tanto, se perseguía que en un plazo mayor, ¿sí?, los inquilinos estuvieran más protegidos ante abusos de la parte propietaria por intentar, en la negociación de la renovación, imponer mayores, mayores montos del alquiler mensual. Que anteriormente Y era de 2 años el contrato. En algunos casos se podía firmar de 1 año, si mal no se podía recuerdo. firmar de un año. Pero En en realidad general la eran contratos de ley 2 años y la ley de permitía, alquileres cambió a permitía la 3. reducción al año. Anterior a esa sanción de la ley, porque digamos, esta ley fue sancionada en 2016, la ley que se derogó con la sanción de la nueva ley. Esta es de 2020, es decir, a los 4 años se reformuló porque se establecía que se creía que el plazo de 2 años o un año era muy poco, y entonces se fijó en 3 años la vigencia mínima del contrato. Y entre otras cosas también se implementó que las garantías podían ya no solamente ser garantías reales con título de propiedad, sino podían pedirse contratos de caución, que tenían una mayor facilidad o un mejor acceso para el inquilino. Sí, a Y ver, perdón, Ale, para ir enumerando estos puntos. También el seguro de caución, como también se puede denominar, favorece, a veces no se dan cuenta, pero a los propietarios, porque justamente quien hace de esta garantía son instituciones financieras, es decir, bancos. sí, a ver, tenemos que dividir. Existe el aval bancario, es decir, un banco podría garantizar el pago de los alquileres, pero también existen empresas especializadas en este tipo de cauciones, como son las compañías de seguro, que mediante un contrato de seguro que tiene tasas relativamente accesibles para el inquilino. Digo relativamente porque se fijan alrededor del 4% anual sobre el monto del alquiler, y por ahí eso es muy oneroso para el inquilino también, sobre todo con otras exigencias, como por ejemplo que existe una relación mínima entre la cuota mensual y el ingreso mensual de la persona de entre el 40 y el 50%, ¿sí?, como máximo. O para tener una tasa preferencial debe triplicar el monto del ingreso al alquiler mensual, cosa que en este contexto es bastante difícil. Y otro aspecto que, digamos, era a favor de los propietarios era la posibilidad de exceptuar a los contratos de alquiler de la no repotenciación de deuda, es decir, de la no indexación, que existan ajustes en el monto del alquiler mensual que se realicen por medio de un índice. Y se establecía en la ley un promedio entre la variación del índice de precios al consumidor y el RIPTE. ¿Qué es el RIPTE? Es la variación de los salarios sujetos a cargas sociales que existen en la economía formal. Esto es importante aclararlo porque mucha gente que alquila no está dentro de la economía formal, y por lo tanto sus ingresos tal vez no crezcan al mismo nivel que lo que dice el RIPTE. El RIPTE toma del sistema previsional argentino cuál ha sido el promedio de salarios de la economía mensualmente que tienen cargas sociales, y establece una variación. Por ejemplo, para tener una idea, en 2020, cuando se sancionó la ley, el RIPTE variaba anualmente un 40%. ¿Sí? Se incrementaban los salarios promedio un 40% año a año. En la actualidad, el RIPTE dice que los salarios están incrementando a un ritmo del 105%. Si medimos contra la inflación, ¿sí?,
estamos hablando de que la inflación anual es del 114%, es decir, los salarios están un poco por debajo del índice de inflación. Y la variación de los contratos de alquiler, en realidad están hablando de una construcción del 110% de variación en el monto del alquiler mensual. Es decir, quien vaya a renovar, ¿sí?, su contrato de alquiler en estos próximos días, tiene que esperar un incremento de más del doble en lo que está pagando mensualmente en concepto de alquiler. Sí, un estimado directamente de que el valor de lo que está pagando actualmente en el alquiler va a ser como mínimo, porque hablamos de un 114%, como mínimo va a ser duplicado. Sí, es decir, vas a empezar a pagar a partir de julio el doble de lo que venías pagando hasta junio. Sí, es decir, Eh, o no sé, en y octubre un tenés que renovar poquitito más, contrato. y un poquitito más para la suerte, Sí, dirían las hadas para madrinas, ¿no? graficar, perdón que te interrumpa, Ale, para graficar si en octubre tenés que renovar el contrato porque ya pasaron estos 3 años y estás pagando 100.000 pesos de alquiler, por poner un número ficticio, en la renovación seguramente el propietario o propietaria te va a decir que el alquiler es de 200.000. Como mínimo. Tal vez te diga 220.000. Tal cual. Eh, Ah, perdón, y sumando a la inflación que pueden llegar a ver en estos meses, también hasta podría llegar a decir un número superior. sí, porque estamos hablando a números al 30 de junio de 2023. Si se proyecta la inflación al ritmo que viene creciendo, tal vez estemos hablando en octubre de un 150% de inflación, con lo cual es probable que estés pagando aproximadamente 300.000 pesos para la renovación de ese contrato ficticio que vos mencionabas. Totalmente, digamos, considerémoslo una locura directamente. Tiene coherencia justamente con la Sí. inflación para no perder poder adquisitivo, pero por parte del propietario o propietaria. Pero además agreguemos a la ecuación, y esto lo conversábamos la semana pasada en el Noti, Ale, agreguemos a la ecuación los alquileres temporarios que se pagan en dólares, que además favorecen justamente, en lugar de complicar a este inquilino habitual que tenés, el alquiler temporario te ingresa en dólares a corto plazo y encima los valores son muy superiores, por lo cual la ecuación se descalabra totalmente. Sí, a ver, lo que está ocurriendo actualmente es que muchos propietarios están retirando sus viviendas de la oferta de contratos de alquiler. Están pactando o están empezando a pactar contratos en dólares, como si esto fuera la panacea. Eh, Muchos contratos, te diría que casi la mitad de los contratos que se están ofreciendo en Buenos Aires, de los alquileres que se están ofreciendo en Buenos Aires, están en dólares, a un precio de dólar que obviamente no es el de la variación del dólar oficial, sino que es una cotización de un mercado paralelo, el dólar blue. Con lo cual estamos hablando de contratos de alquileres mensuales. Los he visto publicados, cualquiera puede verlos en cualquier inmobiliaria. Para un monoambiente estamos hablando de un valor de 400 a 500 dólares mensuales, al tipo de cambio no oficial, una, un monto de alquiler de aproximadamente 240.000, 250.000 pesos mensuales a hoy, ¿sí? Y el alquiler por día incluso tiene un costo de 20 dólares aproximadamente, o desde los 20 dólares diarios o por noche. Con lo cual, muchos propietarios lo que están haciendo es retirar del mercado de contratos de alquiler en pesos sus propiedades y las están ofreciendo en plataformas como Airbnb o Booking por día, en contratos que se realizan en forma diaria, por noche o por semana, y a un costo aún mucho más oneroso de 20 dólares la noche, para empezar a hablar, y llegando a los 500 o 400 dólares por mes. Lo cual es una verdadera locura. Si pensamos en la variación del dólar oficial, estamos hablando del último año, la cotización en pesos más o menos siguió
eh, la, la inflación, es decir, la moneda se depreció más o menos al mismo ritmo. Por Sí, ejemplo, si tomamos el IPC del último año, estamos hablando de 114% de la variación anual, y la cotización del dólar cambió en el último año un 106%, más o menos lo mismo que el índice de salarios, un poquitito más, un poquitito por encima del índice de salarios. agreguemos, Vale decir Ale, que no perdón, es tampoco la solución el contrato en dólares. Estamos en la misma problemática que antes, no es mucho más oneroso para los propietarios y obviamente es mucho más perjudicial para el inquilino porque se tiene que hacer de esos dólares en un mercado de cambios que está al alza o sigue la inflación en el mismo ritmo que el índice de precios al consumidor y que la depreciación de su salario. Entonces, eh, sinceramente, creo que la ley de alquileres debe reformarse. Está bien en los plazos de 3 años, yo creo que eso le ha otorgado cierta tranquilidad al inquilino, pero definitivamente lo que va a tener que reformularse de alguna manera es el tema de los ajustes mensuales, o los ajustes anuales, mejor dicho, de el alquiler mensual. Creo que eh, seguir con un esquema de indexación, lo único que va a generar es incertidumbre en el inquilino para ver si va a poder llegar al año próximo con sus ingresos a poder pagar lo que se comprometió por el contrato a pagar, y por parte de los propietarios, la verdad es que lo que va a generar es tensiones con su inquilino porque éste no va a poder cumplir al no tener la previsibilidad suficiente en un contexto inflacionario. Yo entiendo que el propietario lo que busca es resguardar sus ingresos, pero también debería mirar un poco el contexto. Eh, el mercado de oferta de alquileres es tan amplio que muy probablemente no puedan colocar todas las propiedades, los propietarios, todas las propiedades en alquiler, mucho menos a estos precios, porque hay demasiada oferta y los precios están demasiado altos. Por lo tanto, la demanda también baja por el lado de los precios elevados y por el lado de los contratos en dólares. Lo que me parece que va a tener que hacer el Estado es intervenir de alguna manera en el establecer montos mínimos o en favorecer una política de ingresos para que sea más factible para los inquilinos pagar el alquiler mensual o soportar estos incrementos que están establecidos en la ley. En mi propuesta directamente sería eliminar los ajustes anuales, ya que queda demostrado que en nuestra economía, cuando se habla de indexación, la verdad es que no hay paridad en los ajustes, son bastante dispares y por lo general son perjudiciales para la parte más débil, en este caso los inquilinos. Fracasó la política de préstamos con el SER y llevamos esa política de indexación de préstamos a los contratos de alquiler. La verdad, lo que hicimos fue un acta de defunción de los contratos, de la ley de contrato de alquiler, ya en ese mismo y en ese solo acto. Ale, para finalizar, ya no nos queda nada de tiempo, agrego también a la balanza algo que es un país, un gobierno, un Estado necesitado del ingreso de dólares, por lo cual esto de los alquileres temporarios es a favor justamente de esto, es como contraproducente eliminarlo o reducirlo. Y por otro lado también el crecimiento y el fomento al turismo, que también hace la llegada de dólares y además de mover la maquinaria, la industria del turismo, esa fábrica sin chimenea, lo cual
va a complicar la situación de cara a lo venidero, por lo cual seguramente vamos a estar hablando de este y de otros temas periféricos en las próximas semanas. Sí, pero déjame decirte una cosa. Comparto con vos de que es positivo que ingresen dólares turistas, pero en ese caso no se puede desatender la demanda de la gente que vive en tu país y que no puede acceder a esos contratos de alquiler. Entonces, tenés que de alguna manera, el Estado debería de alguna manera subsidiar a esa porción de inquilinos, ya sea estableciendo una política de subsidios para alquileres, o lo que sería para mí mucho más productivo, con una política de préstamos, de otorgamiento de préstamos, no para alquilar ya, sino para construir la vivienda propia, que no esté alcanzado por ningún tipo de indexación en la cuota que se debe pagar. De esa forma, lo que se va a hacer es bueno, disminuir la demanda de contratos de alquileres, favorecer al acceso a la vivienda propia de las personas y dejar un mercado, como vos bien decís, para el turismo internacional que puede manejar un alquiler en dólares y que no le resulta tan oneroso en este momento, dada la oferta que hay. Eh, Creo que no es solamente modificar la ley en tal o cual sentido, sino también un conjunto de políticas que favorezcan el ingreso de las familias. Muy bien, Ale, no nos queda nada de tiempo. Yo te tiro una punta, te dejo tarea, por ahí lo podemos conversar en la próxima edición o en futuras ediciones. También tiro ahí para producción, justamente de cara a elecciones presidenciales, cuáles son las propuestas en materia de vivienda, ¿sí? Y en materia económica, pero enfocada en vivienda para los próximos 4 años, según cada candidatura. Mira, hice un relevamiento al respecto, así que el viernes que viene, si querés, hablamos sobre ese Mirá tema. vos, Me le canto parece truco y me dice retruco enseguida. muy acertado y te vas a sorprender. Te vas a sorprender de las propuestas que existen. Muy bien. Ale, muchísimas gracias. Volvemos a hablar la semana que viene en otra edición del Noticiero. Nosotros ahora ya le tenemos que dar la bienvenida al siguiente columnista, así que te saludo, Ale. Buen fin de semana. Igualmente, saludos a toda la producción del Noticiero, a Vicky, a Nahue y por supuesto a tu señora madre, que no te quiere más a vos, quiere más a tus hermanos, aunque ellos crean lo contrario. Pero coincidís con mi teoría. Bueno, mientras le damos paso a José, seguramente se va a sumar. Coincidís con mi teoría, coinciden. De hecho, me llegaron mensajes coincidiendo también con mi teoría de que no se quiere a más de 2 personas, es decir, a más de 2 hijos, a más de 2 primos, a más de 2. Yo no coincido con tu teoría, No te pero sí conviene. coincido que tu percepción es correcta. Muy bien, muy bien. Ale, muchísimas gracias. Y ya lo tenemos ahí del otro lado. Cambiamos, pegamos un volantazo con la información y saludamos a Alejandro Nava con Economía de a pie y le damos la bienvenida a José Tripodero con la actualidad del mejor básquetbol del mundo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Sorpresivamente aparecí acá en el medio de 2 temporadas. En el medio de 2 temporadas. Claro, de la temporada que acaba de terminar y la que todavía no empezó, así que estamos Tal acá en cual. un limbo. A ver, ¿qué ¿sí? pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó Sí. también? Porque, a ver, la última vez que hablamos no se había hecho el draft tampoco. Ahora confirmado ya Exacto. lo que se anticipó. Hay algo para comentar de todas maneras. Sí, claro que sí, se hizo el draft. Para quienes no estén al tanto de lo que significa esto, es la elección de los jugadores jóvenes, las promesas, generalmente salidas del básquetbol universitario, pero también en los últimos años del básquet FIBA, hasta un límite de edad, ¿sí? Acá lo que está sucediendo en los últimos años es que se está eligiendo, se está mirando mucho al mundo, no solamente a lo que sucede con el básquetbol interno de Estados Unidos. Por eso es que tenemos jugadores extranjeros elegidos entre los primeros 10, ¿sí? El elegido número 1 para esta temporada fue Victor Wembanyama, que es este jugador francés, del cual sabíamos... Aprenderse bien el nombre, ¿eh? Sí, yo lo Tarea dije para todo el como pude. mundo. No lo voy a volver a decir. No, Lo voy a volver a decir. digo, Mirá, tarea Victor para todo el mundo. Wembanyama. Es un jugador francés
de 2,26 m, que tiene una serie de cualidades muy particulares para un jugador de semejante estatura. Si vieron alguna foto de él con los brazos abiertos, prácticamente te ocupa el ancho de la cancha. Pero me parece a mí, y yo no quiero ser agorero con esto, se le está dando demasiada difusión, se lo está encandilando, me parece, con muchas luces. Yo creo que juega una presión desmedida para el propio basquetbolista esto, sí, porque todavía no debutó en la NBA y ya tiene como una cobertura como si se tratara de una superestrella. Pensemos en lo que sucedió hace 4 años con Zion Williamson, que parecía que iba a ser el antes y el después del básquet, y no puede ni terminar una temporada completa, ¿no? El pobre Zion, que las lesiones lo están liquidando, pero no está demostrando todo aquello que, de la misma manera que con este jugador Víctor Wembanyama se está haciendo. Ojalá no tenga el mismo destino que Zion Williamson, pero para mí hay que tener un poco de moderación, ¿sí? Con las coberturas. Yo creo que también esto juega un poco a favor para los otros jugadores elegidos en el draft. A mí me gusta mucho el elegido el número 2, que es Scott Henderson, que fue elegido para Charlotte Hornets. También hablan muy bien de Brandon Miller, el jugador de Portland. Y bueno, y los otros dos, para nombrar los primeros 5, tenemos a Amen Thompson, un base para Houston, que la necesita un montón, la franquicia de Texas, y Cam Whitmore de Detroit Pistons, ¿sí? En general, los primeros en elegir son franquicias que tuvieron una muy mala temporada, con la idea de poder equiparar un poco el nivel y que, bueno, por supuesto, los mejores equipos no se lleven las promesas este, más impactantes, sino que haya justamente lo que decía, un poco de igualdad, si se quiere, ¿sí? Es interesante la propuesta de la NBA en este sentido, de los que están más flojos, los que tuvieron una temporada más pobre, tienen prioridad para elegir mejores jugadores y así mantener una cierta competitividad de cara a la temporada siguiente. Sí, lo que sucede también es que muchas veces se utiliza como moneda de cambio el pick, entonces a veces la necesidad del más pobre hace que, bueno, quede sometida ante la demanda de un equipo más poderoso, pero bueno, en los primeros puestos no sucede, ¿sí? Como vemos, San Antonio, Detroit, Houston, que son equipos que tuvieron muy mala performance en las últimas temporadas, son los primeros en elegir. Vamos a ver qué es lo que pasa con el querido Víctor. Vamos a hacerle Víctor, por ahora. Ya tuvo la Wemby, lo venia podemos y apodar Wemby. sí, Wemby está muy bien. Ya tuvo la venia o la bendición de las viejas glorias de San Antonio, entre ellas Manu Ginóbili, que bueno, ya se juntaron con él y bueno, tuvieron ahí como un primer encuentro, una bienvenida. Yo creo que eso puede ayudar, pero lamentablemente en su primera presentación con la prensa, no sé si la viste, empezó a tirar tiros de larga distancia y no metió un solo tiro. Y vos lo veías que se ponía cada vez más nervioso y cada tiro era peor que el anterior, hasta que finalmente tomó la pelota y metió una volcada. Fíjense que es un jugador que no necesita saltar para volcarla, ¿no? Como para tener un poco una idea de cuánto mide. Veremos cómo le va. Es un jugador mucho más completo de lo que se puede pensar para un pívot, está más cerca de lo que podría ser un Nikola Jokic, ¿no? Pero bueno, la NBA es muy complicada. A mí me gusta dar siempre el ejemplo de Michael Jordan, que para muchos piensan que, bueno, apenas apareció y ya ganó un anillo, no. Michael Jordan debutó en la NBA en 1984 y su primer anillo lo ganó en el 91. Sí, tuvo que disputar 7 temporadas antes de poder llegar a ganar su primer campeonato. Estamos hablando de Michael Jordan, mejor jugador que tuvo este deporte. Es cierto que le tocó vivir una época en la que estaban Los Ángeles Lakers de Magic Johnson, los Celtics de Bird, estaban asomando los Bad Boys de Detroit, pero bueno, me parece que es un buen ejemplo siempre a tener en cuenta. Bueno, LeBron James también tuvo que disputar varias temporadas hasta ganar su primer anillo con Miami, así que creo que Perdón, José, pero no te voy a dejar sí. pasar que no nombraste a Reggie Miller.
Bueno, pero nunca ganó un anillo. No, Reggie Miller. pero no podés obviarlo. Ya esto una vez lo discutimos. ¿Pero por qué crees que lo nombre si no ganó nunca un anillo? Bueno, Estamos nombrando pero jugadores que ganaron anillos. pertenecía a un equipo y él era un estandarte de un equipo que daba pelea. Es decir, está como Sí. obstáculo para que vos logres un anillo tener un jugador así enfrente. Bueno, lo que pasa es que no se puede medir solamente el anillo, digo, la calidad de un Ahí jugador. está. Digo, lo tenés a Chris Paul que está boyando de franquicia en franquicia, tratando de ganar, y yo creo que de Chris Paul nos vamos a acordar porque es un jugador bárbaro. Y hay jugadores muy mediocres que ganan anillo, digo. Pasó esta temporada. Denver tiene como campeona de Andre Jordan, uno de los pivots más mediocres de la historia del NBA. Bueno, tiene un anillo y es mejor que Reggie Miller, no, No. ni hablar. Por eso, Mejor todo lo que está Chris Paul, diciendo defiende tampoco. mi postura. No, está bien, pero como yo no entiendo a qué vino Miller, porque lo Y estamos porque no lo nombrando, podés si obviar. estamos No me nombrando. gusta que no se nombren jugadores porque no tienen un anillo y que quedan en la historia grande. No, pero si yo soy defensor de jugadores que no ganan. De hecho, bueno, muchos de mis jugadores preferidos, Patrick Ewing, Carmelo Anthony, nunca ganaron un anillo. Y son grandes jugadores, son leyendas de la NBA. También tengamos en cuenta que la NBA solamente tiene un torneo, es decir, a diferencia de lo que puede pasar con el fútbol, que por ahí tenés la posibilidad de ganar una copa, ganar un torneo excepcional, qué sé yo, lo que hace que, bueno, por lo menos tengas eso como antecedente. Diferentes competencias. En la NBA no tenés nada, solo ganar un anillo, ¿no? O ganar pero ni siquiera se cuenta como campeonato, ganar una conferencia, solamente el anillo queda, ¿no? Es como la única zanahoria. Em, Te quiero contar brevemente algunas noticias de traspasos, porque tuvimos traspasos en estas semanas, a pesar de que terminó hace muy poquito la temporada de la NBA. Lo nombramos a Chris Paul. Chris Paul ya no es más jugador de Phoenix, es jugador de Golden State. ¿Sí? Sorpresivamente Buen llegó refuerzo. allí, sí, no sé qué tan bueno, porque em, Golden State envió a Jordan Poole a Washington. Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver? Bueno, Chris Paul primero fue traspasado a Washington a cambio de Bradley Beal, que llegó a Phoenix, pero nunca se transformó en jugador de Washington porque el equipo de la capital de Estados Unidos lo utilizó como moneda de cambio para entregárselo a Golden State a cambio de Jordan Poole. Jordan Poole, un jugador muy cuestionado, pero acá volvemos a una cosa de la ansiedad, del apuro. Para mí es un jugador todavía en formación, que creo que le está dando buenos dividendos a Golden State. A mí me parece una sorpresa que se lo haya dado a Washington a cambio de Chris Paul, que es un jugador, por supuesto, una superestrella, pero está en sus últimas temporadas. Es un jugador que no te juega ya toda una temporada completa, que tiene problemas de lesiones y llega a un equipo donde tenés jugadores que se lesionan permanentemente. Digo, Stephen Curry, Klay Thompson, digo, tampoco son jugadores que te juegan los 81 partidos. Entonces, sumás a un jugador más que tiene antecedentes de no completarte las temporadas, me parece extraño. De todos modos, por supuesto, Chris Paul, figura total, un base muy interesante. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa en Golden State, que ya tiene un promedio de edad alto, ¿no? Y justamente Golden State tiene a Draymond Green, que no va a ser, parece ser, igual hay que ver, queda como agente libre y ya se está barajando la posibilidad que vaya a Los Ángeles Lakers, ¿sí? Veremos qué es lo que pasa con Draymond Green. Tenemos una temporada de agentes libres. Agentes libres son jugadores que se les termina el contrato y, bueno, están ahí con la posibilidad de fichar para un nuevo equipo. Tenemos varios jugadores en carpeta. Digo, ayer, por ejemplo, se dio la noticia de James Harden no va a ser más jugador de Filadelfia. Una de las posibilidades era que fuera de los Clippers, la otra de los Knicks. Los Knicks hoy directamente temprano, el dueño salió a decir no tenemos ningún interés en incorporar a Harden, así que probablemente vaya a los Clippers. ¿Sí? Qué decaída en la Después, carrera de Harden. Para hablarlo en otro momento. sí, claro que sí. Lo de Harden, la verdad es que decía alguien, genera más impacto Harden en los tiempos de la agencia libre que en los playoffs. Yo creo que un poco cierto es eso. Pero bueno, todavía falta muchísimo para que empiece la temporada. De hecho, tenemos todavía la Summer League, que es como el torneo de verano, el viejo torneo de verano que se jugaba acá en Mar del Plata.
pero que se juega en Las Vegas, donde se presentan en verdad estos jugadores elegidos en el draft y algún jugador que quizás está tratando de volver de alguna lesión. No juegan las figuras, ni mucho menos, pero es interesante como para empezar a tener un primer pantallazo, un primer vistazo de las jóvenes figuras que van a disputar la temporada que viene. Como decía, todavía falta mucho. La agencia libre es algo que hasta último momento nos puede dar sorpresas, así que vamos a tener mucho movimiento en el verano estadounidense antes de que empiece la temporada en octubre, falta mucho. Muy bien. Y seguramente estaremos charlando para conocer más novedades de la NBA. Muchísimas gracias, José Tripodero. Y digo las gracias públicas porque te lo dije en privado. También hablé con Martín Cataldi. Muchísimas gracias por la invitación ayer a Cine Continuado para hablar de Arnold Schwarzenegger. No, por favor, muchísimas gracias a vos por participar de los dos lados del mostrador, como operador y como invitado. La verdad, un lujo asiático, como te decía ayer. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, José Tripodero, con toda la actualidad de la NBA, draft, mercado de pases, todo lo que tenga que ver con el mejor deporte del mundo, lo tendremos aquí en el Noti con José. Nosotros rápidamente, porque ya lo vi a Nahuel haciéndome gestos, señas, obscenas, por supuesto, como todo productor, que tenemos que irnos al corte. Y voy a aprovechar para decirles que van a tener flash informativo inmediatamente con un resumen de lo que hay que saber en este viernes para darle la bienvenida al finde. Buena música para levantar la jornada y yo me voy a ir afuera porque hay dos personas cebando mate y no me da ninguno de los dos. Así que, sí, ahora que no respondés a los intereses de Punto Cero, ahora se va su mate, Edu. Mirá qué cosa de locos. Así que bueno, nos vamos al flash informativo, música y ya volvemos con mucha más información acá, en el Noticero. Ahora y hasta enero. El programa Ahora 12 para comprar en cuotas se extiende hasta el 31 de enero de 2024. El mismo va a regir también para empresas suscriptas a precios justos. Ingresos del trimestre. INDEC informó que durante el primer trimestre del año, casi el 63% de la población argentina registró ingresos por más de 123.000 pesos promedio. Los hombres ganaron mensualmente 41.000 pesos más que las mujeres. Acuerdo electoral. La Cámara Nacional Electoral confirmó que los precandidatos presidenciales firmaron un acuerdo para combatir la desinformación. El compromiso incluye a plataformas digitales, redes sociales y asociaciones periodísticas. San Juan elige. Este domingo, y luego del fallo que prohíbe la participación de Sergio Uñac, la provincia de San Juan vota gobernador. En su reemplazo, se postula el hermano, Rubén Uñac. Por el título. Boca Juniors y Guay Urquiza definen en un partido de desempate este viernes desde las 19 horas el título del campeonato femenino de Primera División. Jugarán en el Estadio Libertadores de América y será televisado para todo el país de forma gratuita.